Buenas tardes, damos la bienvenida a todos los presentes a esta nueva sesión de la Cátedra Lorencita Villegas. En esta ocasión vamos a abordar el tema de teratoma sacrococcigio a cargo de Laura Sotomayor, residente de cuarto año. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Laura Sotomayor, soy residente de cirugía pediátrica de la FUCS y el tema que vamos a revisar hoy es el teratoma sacrococcigio. Entonces, la idea es hacer pues como un abordaje primero como general de los tumores germinales, ya que pues el teratoma sacrococcigio hace parte de este grupo de tumores. Em, para luego entrar ya a hablar como de las generalidades del teratoma sacrococcigio, su epidemiología, presentación clínica, abordaje quirúrgico y algo muy importante que queremos resaltar hoy, el seguimiento a largo plazo. Entonces, para empezar, pues el teratoma sacrococcigio tiene un origen en el tumor germinal. Los tumores germinales se originan de las células germinales primordiales y van a tener una variabilidad clínica histológica y en cuanto a su ubicación es muy amplia. Entonces, la mayoría pues se van a desarrollar en las gónadas o en las estructuras de la línea media. Y aquí muy importante tener presente que en los niños la localización extragonadal es más común hasta la pubertad, pero a partir de la pubertad en adelante la localización gonadal va a ser mucho más común. En cuanto a la epidemiología, estoy hablando de los tumores germinales como tal. Son tumores raros, tienen una incidencia de 11.7 por cada 1 millón de niños y una incidencia de 6.7 por cada 1 millón de niñas. Tener presente que 20% de estos tumores van a ser malignos, pero este porcentaje varía también según la edad, según el sexo y según la localización de los tumores. Y representan el 1 al 3% de los tumores malignos en los niños y en los adolescentes. En cuanto a su clasificación, digamos que pues como sabemos o como les mencioné anteriormente, estos se originan de la célula germinal primordial pluripotencial. Entonces, se van a clasificar según el momento de la diferenciación de esta célula en la que se desarrolla el tumor. Entonces, aquí vemos que cuando no hay una diferenciación como tal, vamos a tener seminomas, disgerminomas y germinomas. Cuando tenemos una diferenciación extraembriónica, tenemos tumores del saco vitelino y coriocarcinomas. Cuando tenemos diferenciación embriónica, vamos a tener carcinomas embrionarios. Y si tenemos una diferenciación somática, vamos a tener los teratomas, tanto los maduros como los inmaduros. En cuanto a los tumores germinales extragonadales, vamos a tener el tumor germinal sacrococcigio o el teratoma sacrococcigio, que es el que vamos a abordar el día de hoy. Y tenemos otras localizaciones, los tumores germinales mediastinales y unas localizaciones ya más poco frecuentes que son retroperitoneales en la vagina, en el cerebro o en el cuello. Entonces, ya entrando a hablar del teratoma como tal, la palabra teratoma se origina de una palabra griega que es el terato, que significa monstruo, y el oma, que es una hinchazón. En cuanto al teratoma sacrococcigio como tal, Virchow aplicó el término por primera vez en 1969 para describir un crecimiento sacrococcigio. Em, Sabemos pues que los teratomas están compuestos por múltiples tejidos distintos al órgano o al sitio donde crecen y van a estar compuestos por las tres capas embrionarias que son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Un poquito en cuanto a la embriología, en cuanto a sus generalidades, como crecen a partir de la célula germinal totipotencial o pluripotencial, estas se van a desarrollar en las células endodérmicas del saco vitelino y van a empezar a migrar hacia las crestas genitales durante la cuarta a la quinta semana de gestación. Entonces, durante esta migración, algunas de estas células pueden como desorientar como esta migración o este camino y terminar en un destino final diferente al que corresponde. Entonces, esto explica por qué usualmente el teratoma o pues estos tumores germinales se pueden desarrollar en cualquier parte del cuerpo, sobre todo en la línea media, tanto cerebrales hasta el área sacrococciglia. Esta es, digamos que una de las, pues la teoría principal sobre el desarrollo de estos tumores. Sin embargo, existe otra teoría que relaciona los teratomas con los gemelos siameses. Eh, digamos que no hay como una claridad específica de esta etiología. Sin embargo, sí se sabe que la célula germinal totipotencial es la que causa estos tipos de neoplasias monoclonales.
En cuanto a su base genética, tampoco está del todo clara, pero sí se ha visto que la mayoría de los tumores germinales tienen una alteración a nivel del cromosoma 12. Digamos que esto se ha estudiado más que todo en los pacientes adultos, en los niños pues no hay muchos estudios que nos dejen como una evidencia clara al respecto. Y también se ha visto que los oncogenes y los genes supresores de tumores en este tipo de patología parecen no tener como una implicación muy importante. Debido como a esta ambigüedad o esta como falta de evidencia en cuanto a la base genética, los estudios genéticos de los pacientes con teratomas sacrococcígeos pues realmente no están muy establecidos. En cuanto a su composición, como mencionábamos, pues son tumores que van a tener las tres capas embrionarias, entonces vamos a tener tumores con diferentes componentes, pueden tener piel, pueden tener dientes, pelo, grasa, cartílago, mucosa intestinal. Y cuando tenemos un componente de tejido neural, estaríamos hablando de los teratomas ya inmaduros. La gran mayoría de estos tumores van a ser tumores maduros que son benignos. Los inmaduros representan más o menos el 20 al 25%, y esto es importante porque los tumores inmaduros son los que pueden tener cierto grado o cierto potencial de hacer transformación maligna. En este caso, digamos que en específico del teratoma sacrococcigio, pues vamos a ver que es un teratoma que es principalmente del neonato, y en los neonatos el tejido inmaduro usualmente se considera que es normal y puede no representar como tanto riesgo de malignidad. Entonces, hablando específicamente del riesgo de malignidad, como mencionaba, los teratomas pueden desarrollar malignidad em, y se pueden encontrar tumores germinales malignos en los lugares típicos del teratoma, es decir, sacrococcigios y mediastino. En cuanto al tumor, al teratoma sacrococcigio, casi siempre el componente de malignidad va a ser el tumor del seno endodérmico. En cuanto pues en específico a los neonatos, la malignidad al nacimiento es muy rara, pero vamos a ver que si el diagnóstico se hace más tardíamente, el riesgo de malignidad es mucho más alto, y también nos aumenta el riesgo de malignidad los pacientes que son operados y que no se logran hacer resecciones completas del tumor. Entonces, ya en cuanto al teratoma sacrococcigio, es el tumor germinal extragonadal más frecuente en la infancia y, como les mencionaba, predomina en los pacientes neonatos. Entonces, en cuanto a la epidemiología, representan el 35 al 60% de los teratomas, incluyendo el gonadal. Es el tumor más frecuente en el recién nacido y es el tumor de célula germinal extragonadal más frecuente. Tiene una incidencia de 1 por cada 35.000 a 40.000 nacidos vivos y tiene una predominancia en las niñas sobre los niños, más o menos con una relación de 3 a 1. En cuanto al diagnóstico prenatal, vemos que hoy en día con todo como el avance de la ecografía y el estudio prenatal, se logra hacer el diagnóstico en la ecografía del segundo trimestre, y debido como a su apariencia, a su localización, es fácil de identificar. Algunas de estas masas pues tienen un componente también intrapélvico y pueden ser tan grandes que obstruyen la vía urinaria, y podemos también identificar en estos casos algo de hidronefrosis. Em, Vamos a tener entonces unas lesiones que son muy vascularizadas, que van a ser grandes, y entre más grandes sean y más vascularizadas sean, se asocian a mortalidad porque pueden presentar ruptura con hemorragias masivas. Entonces, una vez que uno detecta un teratoma sacrococcigio de manera prenatal, se recomienda hacer como una evaluación o un seguimiento mediante ecografía para determinar o para hacerle seguimiento al comportamiento de este tumor. Si el tumor mide más de 5 centímetros o si es más grande que el diámetro biparietal del feto, digamos que la indicación es que este niño debe nacer por cesárea. Y asimismo se les hace como un seguimiento en el tiempo. Entonces, los tumores que crecen más de 150 mililitros por semana van a tener un peor pronóstico. Como mencionaba, los tumores que son muy grandes pueden tener ruptura del tumor con hemorragia masiva, pero también podemos tener placentomegalia o hidrops y falla cardíaca. Estos, digamos que fetos que presentan estas condiciones, la mortalidad se alcanza casi el 100%. Em, Otro aspecto, digamos que importante de la ecografía prenatal, es que algunos de estos teratomas van a tener un componente quístico como predominantemente, que se da en el 10 al 15% de los casos.
y en algunos sitios se puede hacer una punción de estos quistes para lograr una disminución del tamaño, para disminuir el riesgo de ruptura del tumor y permitir un parto más seguro. Y ya por último, en cuanto al diagnóstico prenatal, tenemos también la resonancia fetal, que va a ser útil como para identificar el tumor, para planear el parto y planear el manejo. En cuanto a la presentación clínica de los neonatos, vamos a tener neonatos con una masa externa que es muy grande, que protruye de la región sacra y, como les mencionaba, que en los neonatos rara vez es maligna. Algunos de estos niños, pues adicional a la masa, van a cursar asintomáticos, pero como mencionaba también, la masa que tiene un componente intrapélvico importante puede tener obstrucción urinaria con los problemas urológicos secundarios. Em, digamos que pues estos niños usualmente requieren la estadía en la unidad de cuidado intensivo, pero los pacientes que tienen como mayor complicación o mayor mortalidad se asocian sobre todo a la prematurez, a la falla cardíaca y en algunos casos se hacen ruptura y coagulación intravascular diseminada. Entonces estos pacientes sí tienen una mortalidad más alta. Y algunos pacientes hacen una hipercalemia fatal por necrosis tumoral. En cuanto a la presentación clínica en niños más grandecitos, pues realmente es muy raro y usualmente sucede cuando el tumor es de un componente casi que intrapélvico en su totalidad. Entonces estos niños se van a presentar ya con síntomas de compresión vesical o rectal y como les mencionaba antes, si se diagnostican a estas edades el riesgo de que sean malignos es mucho mayor. Entonces aquí tener como presente o tener cuidado que estos niños se van a presentar con síntomas muy inespecíficos, pueden tener estreñimiento, retenciones urinarias, una masa abdominal o pueden tener ya como síntomas en relación a los tumores malignos como pérdida de peso o detención en el crecimiento. En cuanto a a la predicción de malignidad, como les mencionaba, en los niños neonatos el porcentaje de malignidad es menor al 10%, pero si se diagnostican después del primer año de vida, la malignidad puede alcanzar el 40 al 75%. En cuanto al examen físico, siempre pues hacer un muy buen examen rectal se tiene que buscar como el componente intrapélvico de estos tumores, buscar anomalías asociadas, sobre todo las malformaciones anorrectales. Y algo muy importante en este caso sobre el tacto rectal es que si uno logra palpar el sacro por encima del tumor, es como un buen pronóstico en cuanto a que se podría hacer la resección toda en una posición prona sin tener que hacer un abordaje abdominal. En cuanto a las imágenes, pues recomiendan la radiografía anteroposterior y lateral de la pelvis y de la columna, esto para evaluar las anomalías sacras y vertebrales, y una ecografía de abdomen y pelvis para mirar también el componente pélvico de la masa. En cuanto a la alfa-fetoproteína pues realmente digamos que es, hay que manejarla con cuidado y hay que interpretarla con cuidado. Porque sobre todo en los neonatos la alfa-fetoproteína es usualmente alta y con el tiempo, más o menos hacia los 9 meses, va a ir disminuyendo. Entonces, digamos que aquí interpretar una alfa-fetoproteína alta pues es un poco más complejo. Entonces, la mayoría de los teratomas malignos y los carcinomas embrionarios son los principales que van a secretar alfa-fetoproteína y esto entonces nos ayuda sobre todo es como un marcador útil para evaluar la presencia de enfermedad residual después de una resección o hacer el seguimiento de estos pacientes después de una resección. Usualmente después de la resección la alfa-fetoproteína debe descender, por lo que si la alfa-fetoproteína sigue alta o se encuentra alta durante el seguimiento, pues es una indicación para hacer estudio de imágenes y pues, según lo que se encuentre para una reintervención o incluso para manejo con quimioterapia. En cuanto a la clasificación pues, más utilizada es la clasificación de Altman. Tenemos en ella, digamos que es como la clasificación como anatómica de este tipo de tumor. Entonces el tipo 1, que representa el 46% de los tumores, son masas que son predominantemente externas, como vemos en la primera imagen. En el tipo 2, que representan el 34%, son masas que tienen un componente externo, pero que también tienen una extensión intrapélvica. En el tipo 3 representan el 8% de estos tumores. Podemos tener una porción que se alcanza a ver externamente, pero el gran componente de la masa o la gran mayoría de la masa va a ser intrapélvica y pues intraabdominal.
Y en el tipo 4, que representa el 9% de estos pacientes, van a ser masas que son completamente intrapélvicas o presacras y son los pacientes que se tienden a diagnosticar en el periodo posterior al periodo neonatal. Asimismo, entonces, este tipo de tumores, sobre todo los 3 y 4 que tienen mayor componente intrapélvico, son los que tienen mayor riesgo de tener malignidad. En cuanto a las anomalías asociadas, usualmente son lesiones aisladas, pero hay que tener presente la triada de Currarino. Entonces, en estos pacientes vamos a tener malformación anorrectal, anomalías sacras y masas presacras. En estos casos, las masas presacras van a ser o un teratoma sacrococcigio o un meningocele anterior. Y en estos casos también el riesgo de transformación maligna se estima en 1% y se puede dar la transformación incluso en la edad adulta. Ya tenemos otro tipo de anomalías, como son las urogenitales, como les mencionaba. Podemos tener hipospadias, reflujo vesicureteral, duplicación vaginal o uterina. Em, Podemos también, digamos que, encontrar este tipo de tumores en gemelos hasta en el 10% de los casos. Y esto, digamos que como que nos apoya un poco la teoría de que hay algún origen de los teratomas en los gemelos siameses. En cuanto al diagnóstico diferencial, el más importante va a ser el meningocele. El meningocele va a estar por arriba del sacro y va a estar cubierto por dura. Entonces ahí nos recomiendan que hay una manera como de tratar de diferenciarlos mediante el examen físico, en donde si uno hace como una presión suave y gentil sobre el meningocele, va a haber un abombamiento de la fontanela. Entonces en ese caso estaríamos frente al meningocele. Y otras patologías pues son menos frecuentes. Podríamos tener un linfangioma, un lipoma, un pseudoquiste de meconio o las duplicaciones rectales. En cuanto al manejo quirúrgico, entonces, pues primero tener presente que estos pacientes sí se tienen que estudiar antes de hacer como el manejo, porque nos toca determinar qué tanto componente pélvico o abdominal tenemos y esto nos va como a definir cuál es el mejor abordaje para estos pacientes. Entonces, cuando tenemos un componente pélvico abdominal importante, em, la recomendación es hacer un abordaje también por la parotomía o por la paroscopia, según pues la experiencia del grupo, para poder hacer la disección y la movilización del tumor a nivel pélvico y para poder ligar la arteria sacromedia, que es una parte importante del procedimiento. En cuanto a la posición, entonces, si tenemos presente la clasificación de Altman, em, digamos que es posible entonces los tipos 1 y 2 resecarlos en la posición prona porque el componente intrapélvico pues es menor. Em, de esta manera entonces así se lograría en la mayoría de las resecciones, pero si tenemos un componente intrapélvico abdominal se recomienda empezar la cirugía mediante la liberación por la parotomía o la paroscopia. En cuanto a la incisión, digamos que la incisión que más se utiliza usualmente es la incisión de Chevron o la V invertida. Digamos que esta incisión nos da como un abordaje y una disección como más fácil del tumor, sobre todo teniendo en cuenta que aquí digamos que la meta principal es hacer la resección completa del tumor, pero sí se ha visto que este tipo de incisiones a largo plazo tienen un resultado estético que muchas veces impacta en la calidad de vida de estos pacientes. Cuando los tumores son pequeños, también se ha utilizado la incisión pues vertical, que digamos que como vemos en la imagen de abajo, es un tumor pequeño y que deja un resultado estético final pues, que un poco más aceptable que la incisión tipo en B. Pero como mencionaba al principio, aquí la meta es hacer la resección completa del tumor. Entonces aquí sí debe como primar esa parte sobre el resultado estético. Mm, sí. En cuanto a los puntos claves de la cirugía, entonces aquí lo que quiero es como dejar como las recomendaciones de los aspectos más importantes del manejo quirúrgico. Entonces, uno, es primordial como lograr identificar y como disecar bien el recto para evitar como su compromiso o su daño. Entonces, recomiendan hacer empaquetamiento del recto con vaselina. El otro aspecto importante del procedimiento es que siempre, sí o sí, se debe hacer resección en bloque, incluyendo el coxis. Y esto se debe a que cuando uno deja el coxis y no hace resección, el riesgo de recurrencia aumenta hasta el 37%. Em,
Aquí nuevamente hacemos énfasis en la resección completa del tumor. Esto implica que se debe hacer una disección meticulosa de la cápsula del tumor, pero al mismo tiempo hay que tratar de preservar o, en caso de que no se puedan preservar, tratar de reconstruir todas las estructuras musculares. Evitar la lesión o la resección de los órganos adyacentes, sobre todo el piso pélvico, porque vamos a ver que una de las secuelas a largo plazo de estos pacientes van a ser en cuanto a la función intestinal, la función urinaria y en cuanto a las extremidades. Entonces es importante siempre evaluar el compromiso del recto y de las estructuras genitourinarias. Em, Aquí recomiendan que si uno entra y encuentra que el tumor no puede disecarse de manera segura de estructuras vitales, se debería tomar una biopsia, dar manejo con quimioterapia para después hacer como una disminución del tamaño del tumor y permitir una resección quirúrgica que sea menos mórbida y con menos secuelas. Y se ha visto que este abordaje a largo plazo tiene como un pronóstico, una sobrevida que es muy similar a cuando se hace una resección quirúrgica primaria o inicial. En cuanto al pronóstico, los fetos diagnosticados pues in útero tienen sobrevidas del 90% si los tumores son pequeños, pero como les mencionaba al principio, si los pacientes tienen desde el principio placentomegalia o hidrops, la mortalidad es casi del 100%. En cuanto a los neonatos, si son neonatos que no son prematuros o que no tienen las complicaciones como tal del neonato del prematuro, el pronóstico usualmente es muy bueno y va a depender de la presencia de malignidad. Como en estos casos la malignidad es muy rara, el pronóstico de estos pacientes suele ser muy bueno. Entonces, hoy en día los tumores malignos y las recurrencias, cuando son malignas, igual han alcanzado una sobrevida de 80-90% con la quimioterapia a base de platino. Entonces, digamos que tener presente que son pacientes que pueden tener malignidad, pero que el pronóstico a largo plazo va a ser muy bueno. Y usualmente en los niños grandes, cuando se diagnostican posterior al año, se tratan primero de llevar a biopsia, quimioterapia y posteriormente sí llevarse a la resección. Ya hablando un poquito como del cuidado postoperatorio, entonces algo muy importante es la recurrencia. Usualmente lo que les mencionaba, si el tumor es benigno y si se reseca completamente, la recurrencia es muy baja. Em, y muy importante saber que después de la resección, cuando hay recurrencias, así la patología inicial haya sido un tumor benigno, la recurrencia puede ser un tumor maligno. Entonces, em, los pacientes que fueron llevados a las resecciones quirúrgicas después del periodo neonatal tienen mayor riesgo de transformación maligna o de recurrencias malignas, sobre todo si la alfa-fetoproteína estaba elevada desde el principio. Usualmente las recurrencias ocurren en los primeros 3 años después de la resección y usualmente son recurrencias locales. Rara vez se han visto compromiso metastásico de los ganglios inguinales, pulmón, hígado, cerebro, pero pues casi siempre son recurrencias locales. Entonces, este es un artículo publicado en el Journal of Pediatric Surgery en 2024. Es un estudio retrospectivo y multicéntrico de casos y controles. Y ellos lo que querían era buscar como la dinámica o el comportamiento del alfa-fetoproteína después de una resección de un teratoma sacrococcigio para evaluar la precisión diagnóstica en el caso de las recurrencias. Entonces se incluyeron pacientes desde 1980 hasta el 2019 en 6 centros de cirugía pediátrica. Fue un estudio que se realizó en Holanda. Entonces, estos fueron los resultados. Encontraron en total 57 pacientes. De estos 57 pacientes, 19 tuvieron recurrencia y al momento de hacer como el análisis de las características, sobre todo como demográficas, encontraron que no hubo diferencia entre la edad gestacional, el peso al nacer, la clasificación de Altman y la edad de la cirugía en relación a las recurrencias. Encontraron también entonces que en los pacientes que no tuvieron recurrencias, 73% eran teratomas maduros, 13% eran teratomas inmaduros y 10% tenían malignidad, mientras que en el teratoma que recurrió, 47% 47% eran teratomas maduros, 47% eran teratomas inmaduros y malignos eran 5% de los tumores. Entonces aquí vemos importante que el teratoma inmaduro es como el que más tiene impacto al momento de las recurrencias. En cuanto a la recurrencia como tal, encontraron que
se presentó en promedio 14 meses después de la cirugía. 5% fueron detectados por examen físico, 36% por imágenes y 52% fueron detectados por la alfa-fetoproteína. Y de estos recurrencias, 52% fueron recurrentes un teratoma maduro, 10% fueron un teratoma inmaduro y 36% fueron malignos. Entonces aquí vemos que esa tasa de malignidad en las recurrencias sí nos suele aumentar. Aquí entonces mostraban ya como el estudio como tal de la alfa-fetoproteína. Encontraron que en el grupo de las recurrencias se habían tomado 168 muestras de alfa-fetoproteína, mientras que en el grupo de las no recurrencias 226. Y digamos que aquí lo que querían era como evidenciar que en el posoperatorio de la resección, tanto de los pacientes que recurrieron como los que no recurrieron, la alfa-fetoproteína sí tiende a hacer una disminución. Aquí hicieron ya como un análisis de los grupos de las que recurrieron y los que no recurrieron y encontraron que los niveles de alfa-fetoproteína previos a la recaída fue de 54 comparado con 10 en los pacientes que no recurrieron. Entonces, con esto lo que quisieron hacer fue como tratar de encontrar un punto de corte de la alfa-fetoproteína como para empezar a sospechar la recaída. Y encontraron que una alfa-fetoproteína de 55 tenía una especificidad del 100% y una sensibilidad del 50% para detectar las recaídas. Y finalmente hicieron como un estudio ya como tal en los pacientes que recurrieron y encontraron que 7 recurrencias malignas, la alfa-fetoproteína se elevó antes de detectar la recurrencia y tenían un rango desde 11 hasta 7940. Ya pues seguimos hablando como tal del seguimiento. Encontramos entonces que es muy importante hacerle seguimiento a estos pacientes. Se deben seguir con examen físico, incluido el tacto rectal. Como mencionábamos anteriormente, la alfa-fetoproteína, entonces sí es un marcador que nos sirve para hacer seguimiento y para detectar tempranamente las recurrencias. Se hacen también seguimiento con imágenes, específicamente con resonancia, y recomiendan que se haga un seguimiento cada 2 a 3 meses por al menos 3 años. En cuanto a las secuelas, digamos que esta parte también pues, me pareció muy importante porque muchas veces nosotros como cirujanos pues como que operamos y nos olvidamos que esas cosas que hacemos pueden tener un impacto en la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, en específico en este tipo de cirugías, entonces vamos a encontrar usualmente resultados funcionales que son muy buenos, pero vamos a tener algunas secuelas o complicaciones a nivel de la continencia fecal y la continencia urinaria. Esto pues nos va a generar un impacto importante en la calidad de vida de estos pacientes. Tenemos también secuelas en las extremidades, sobre todo en cuanto a debilidad, y como les mencionaba al principio, un resultado cosmético o estético de la cicatriz que muchas veces pues sí es muy como complicado. En cuanto al potencial de fertilidad y al parto vaginal, pues parece que no hay como un impacto a futuro para las niñas con este tipo de manejos. Entonces, este es otro estudio también del Journal of Pediatric Surgery. Este también fue publicado en el 2024 y fue realizado por el grupo de cirugía pediátrica de la Universidad de Kioto en Japón. Entonces, esta es una revisión retrospectiva de cohortes multicéntrica y lo que busca es hacer como una evaluación de los desenlaces a largo plazo de los niños que son llevados a manejo quirúrgico por el teratoma sacrococcigio. Entonces, aquí digamos que el objetivo o lo que ellos buscan es que incluso después de lograr resecciones exitosas o completas del teratoma, podemos tener casos de recurrencia, casos de transformación maligna y, como les mencionaba, disfunción anorrectal y urinaria, y también parálisis de extremidades y de las extremidades inferiores. Entonces, justifican el estudio en que la incidencia y los factores que contribuyen a estas secuelas no están muy bien establecidos y que poderlos identificar nos ayudaría como a mejorar la calidad de vida y el pronóstico de estos pacientes. Entonces, este fue un estudio en el que se hizo fue un cuestionario, se aplicó a 192 instituciones acreditadas por la Sociedad Japonesa de Cirugía Pediátrica. Se incluyeron pacientes que han sido llevados a cirugía radical, pues del teratoma sacrococcigio antes del primer año de vida y que además tuvieron una sobrevida de al menos 180 días después del nacimiento.
y se incluyeron entonces en un periodo del año 2000 al 2019. En cuanto a los resultados, se encontraron 355 pacientes. De estos, 264 eran niñas, 91 eran niños, una edad gestacional promedio de 38.6 semanas, y en ellos se había logrado un diagnóstico prenatal en el 44% de los pacientes. En cuanto a la clasificación de Altman, entonces, un poco en relación los porcentajes con lo que veíamos anteriormente, el tipo 1, el más frecuente, con 49%, tipo 2, 20%, tipo 3, 10% y tipo 4, 19%. Y en cuanto al tamaño del tumor, en promedio se encontró un tumor de 6 centímetros, lo que se considera un tumor, digamos que relativamente grande, como lo vimos en la parte de la ecografía prenatal. En cuanto a la histopatología, encontraron que 75% eran teratomas maduros, 19% eran teratomas inmaduros y solamente el 2.8% eran teratomas malignos. En cuanto a la edad promedio al momento de la cirugía, se llevaron más o menos a los 15 días de vida y se logró, importante, en el 91% de los casos una resección completa del tumor. En el 6% de los casos se logró una resección mayor al 90% del tumor y solamente en 1% de los casos se hizo una resección parcial o menor al 90% del tumor. Entonces, ya como evaluando las secuelas, encontraron que 83 pacientes o el 23% reportaron que tenían algún tipo de secuela. De estos, entonces, 17% tenían una disfunción anorrectal, que lo principal era incontinencia fecal, accidentes o estreñimiento. El 13% tenían disfunción urinaria con incontinencia urinaria, infecciones a repetición, vejiga neurogénica o necesidad de hacer cateterismos. Y el 4.2% tenían disfunción motora de las extremidades inferiores. Y en cuanto a la parte estética, el 15%, 55 pacientes, estaban inconformes o consideraban que la cicatriz era inaceptable. Entonces aquí lo que hicieron fue tratar como de determinar qué factores de riesgo aumentaban el riesgo de este tipo de secuelas. Y lo que encontraron es que de todo lo que estudiaron, los aspectos que tuvieron una relación estadísticamente significativa para las secuelas eran el parto prematuro, un peso menor a 2.500 gramos, cuando se hacía un diagnóstico prenatal, los tumores que medían más de 10 centímetros o los tumores que en la clasificación de Altman eran tipo 3 y 4, es decir, los tumores que tenían mayor componente intrapélvico. Importante también la resección incompleta del tumor y los pacientes que habían tenido complicaciones posoperatorias. En cuanto a la recurrencia, encontraron entonces 42 pacientes con recurrencia, que representó el 11%. La edad promedio de la recurrencia fue de 18.8 meses, que se corresponde con la literatura que habíamos revisado. Y encontraron que 22 pacientes tuvieron un tumor maligno de células germinales en la recurrencia. El 10% de las resecciones que se lograron hacer completas tuvieron recurrencia, frente a un 29% de recurrencia en los tumores que no se resecaron completamente. Entonces aquí vemos como el gran impacto que tiene poder hacer la resección completa del tumor. Y aquí hicieron como el mismo análisis, tratar de identificar como los factores de riesgo que nos aumentaban este riesgo de recurrencia. Entonces encontraron que los aspectos que tenían esta diferencia estadísticamente significativa eran los teratomas inmaduros o los teratomas malignos, como vimos al principio, los tumores que no se podían llevar a resección completa y nuevamente los tumores que tenían complicaciones en el posoperatorio. Entonces, digamos que ya como conclusiones, los aspectos como para llevar a casa, los que debemos como tener siempre en mente es que el tumor germinal extragonadal más frecuente es el teratoma sacrococcigio y que va a predominar en el neonato. Tener muy presente que la malignidad en el neonato pues va a ser extremadamente rara, pero si encontramos pacientes diagnosticados después del año de vida, tener presente siempre que el riesgo de malignidad es un poco más alto. En cuanto a los aspectos quirúrgicos, muy importante, si no se reseca el coxis o si no hay una resección completa del tumor, el riesgo de recurrencia va a ser mucho más alto. Y como les mencionaba en esta parte final de la presentación, que no se nos olvide nunca como cirujanos que hay que hacer un seguimiento cercano de estos pacientes, porque hay muchas cosas que les van a impactar en la calidad de vida.
Entonces, hacerles un seguimiento adecuado para buscar recurrencias y para mirar si hay manera como de ayudarlos o de mejorar estos síntomas, sobre todo en cuanto a la continencia fecal, la continencia urinaria y la parte estética. Muchas gracias. Agradecemos a Laura por su excelente presentación. A continuación abrimos espacio para preguntas o comentarios. Bueno, Lauri, muchísimas gracias por la presentación, estuvo excelente. Realmente pues esta es una patología que es poco frecuente, no la vemos mucho pues, en los hospitales como ustedes se han dado cuenta, pero es importante que tengamos pues claro los términos, la clasificación patológica, esa necesidad de seguimiento del paciente y me parece también muy importante que abordemos pues este tipo de patologías de manera multidisciplinar. Como hemos visto, la resección de este tipo de lesiones puede dejar defectos de cobertura pues muy importantes, así que hemos contado pues para el manejo de este tipo de patologías con el servicio de oncología, acompañamiento con neurología cuando se hace necesario y con cirugía plástica para tratar de dar pues el mejor resultado estético, además de el mejor resultado pues también de su patología pues de base, digámoslo así, oncológica. Entonces, pues siempre tenerlo en cuenta, que no sea un manejo único, sino un manejo multidisciplinario y realizar siempre un estudio pues adecuado imagenológico para saber la profundidad y el compromiso de la lesión y si hay compromiso o no pues del resto. Eso es todo, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguien más. Gracias, doctora Suárez. No siendo Muchas más, si gracias, no hay doctor. más preguntas o comentarios. ¿Sí, Lau? No, que muchas gracias a la doctora Suárez por sus opiniones también. Agradecemos a todos su asistencia. Nos vemos dentro de 15 días con nueva cátedra. Chao, muchas gracias.